como dos grandes bloques de discusión. Una al principio fue sobre la situación, digamos, del arte y la cultura en general, digamos, en el país en particular. Discutimos ahí en ese sentido qué limitaciones impone el mercado al arte y a la cultura, en el sentido de que muchas veces los artistas tienen que trabajar de otra cosa para poder hacer esa producción o producir en malas condiciones, digamos, para tratar de entrar o no entrar al mercado, y qué limitaciones de contenido y de forma impone eso. Pero también una discusión particular que tuvimos fueron las imposiciones, las limitaciones estatales que supone una determinada política estatal también para el arte. Entonces ahí tuvimos una discusión particular sobre las políticas de los últimos años del gobierno kirchnerista, porque, bueno, con determinados ejemplos se discutió cómo había una política explícita de cooptación de determinados sectores del arte y de la cultura, no siempre en términos de plata específica para algunos, aunque probablemente de eso haya, sino también mediante mecanismos de otorgamiento de determinados espacios, de determinados canales de comunicación, de determinadas posibilidades de producción, ya sea becas, ya sea lugares a donde poder tocar, a donde poder exponer, bienales, determinadas oportunidades que se plantean, que hacen, que tienen el costo de que muchos sectores del arte y de la cultura efectivamente tengan que decir a cambio de eso que apoyan de alguna u otra manera este proyecto, lo cual muchos lo hacen más porque están efectivamente de acuerdo, otros más como limitación necesaria, digamos, que hay que pagar para poder existir, y muchos que también lo presentan sinceramente, porque como tantas otras discusiones que ha presentado el gobierno kirchnerista hasta ahora, lo presentan como una discusión contra determinadas corporaciones, contra la derecha, contra determinados grupos, como si el Estado fuera dentro de eso una especie de ente neutral que simplemente separa frente a esas corporaciones y distribuye, digamos, sus recursos de otra manera, y como si no fuera que él mismo tiene una serie de políticas que consideran el arte y la cultura tanto más industriales como los mercados, como las declaraciones, digamos, de los ministros de cultura o de la gente que se ocupa, digamos, de determinadas instituciones ligadas al arte y la cultura, también tratan a la cultura como una mercancía más que se vende y se compra, como el turismo, como acá se puede, como el cine, que nos puede dejar mejor parados acá o allá, o esto muestra que la industria del cine argentino, por ejemplo, es más o menos pujante y demás. Y además que mientras que hace eso, digamos, como discurso, y por ahí da una o dos medidas que han sido bien recibidas, mantiene un estado de financiamiento evidente en todo lo que tiene que ver con la educación cultural, artística, no sé, las escuelas de arte, la Universidad del Arte, etcétera. Entonces, sobre qué era ese fenómeno, digamos, de los artistas K o no K y qué apoyo tenían, que un poco lo comparamos también con mucho de lo que pasa entre la intelectualidad de conjunto, fue una discusión rica que ahí que tuvimos. Después, a propósito, digamos, de caracterizar eso, se discutió y se comparó también bastante en los últimos 10 años, digamos, la situación del arte y la cultura después del 2001, en el sentido de la relación que tiene o las convulsiones que se presentan en el terreno del arte y la cultura, paralelas, no mecánicamente, pero cada vez que hay algún tipo de convulsión social o de lucha de clases, también se presenta en el terreno artístico dando nuevas posibilidades. Se compara eso un poco con la normalización de los últimos años del régimen, digamos, en Argentina, y también un poco una normalización de las instituciones ligadas a la producción cultural y artística, como muchos de los sectores que estaban en las calles manifestándose o en las plazas después del 2001 o fueron cooptados algunos o tuvieron que dejar, digamos, esa actividad porque ya no tenían espacio en la cual hacerlo, y se planteó qué posibilidades podía haber en una nueva situación más convulsiva también de que surjan nuevos fenómenos también en el terreno y del arte y de la cultura. Hasta ahí más o menos fue la discusión de cómo estábamos y qué puede venir. Y después hubo una discusión, son todas mezcladas estas discusiones, no se dieron así en bloques, ¿no? Fueron mezcladas, después las agrupamos, que fue alrededor de qué política en ese contexto puede tener el FIT. Un acuerdo que había entre todos es que el FIT puede ser de alguna manera, como en otros terrenos, un canal de expresión de esos sectores de artistas del arte y de la cultura y de trabajadores de la cultura que puedan desarrollar esos problemas, porque son todos problemas que habría que seguir desarrollando, que pueda llevar a cabo esa
lucha ideológica y cultural que hay con esos discursos, digamos, establecidos, tanto desde el gobierno como de otros sectores, también con los sectores, digamos, que defienden el mercado y listo, digamos, para los sectores del arte y la cultura. Entonces que habría que tratar de eso surgió la propuesta de pensarla mejor, ¿no? Porque ahora no la cerramos, de pensar alguna actividad específica cultural en apoyo al FIT, con todos los sectores que vienen apoyando, digamos, al frente de la música, de la plástica, de literatura, etcétera, algo que por ahí para podamos tener un poco más cerrado como propuesta para la asamblea, para en todo caso proponer una asamblea y votarlo ahí. Y en el marco de lo que podía hacer el FIT hubo dos discusiones, así que fueron más de debate con distintas posiciones. Uno en torno a qué política tenían que tener los partidos de izquierda respecto a los artistas, donde se expresaron dos, respecto en particular al contenido de las obras, ¿no?, de arte, en la que por un lado se planteó si los partidos debían discutir con los distintos partidos los contenidos en función de la importancia que tienen las obras para movilizar determinados sentimientos y generar conciencia, y por otro lado, la otra posición era que la mejor política de la izquierda tenía que ser en todo caso construir las mejores condiciones sociales para que los artistas desarrollen libremente su arte, e incluso que todos podamos ser artistas entendiendo al arte como uno de los mejores ejemplos de actividad humana enriquecedora de la subjetividad, por supuesto en una sociedad que no puede ser la capitalista que es, sino en una sociedad socialista. Y otra de las discusiones que se dio también en ese punto respecto al FIT fue un debate sobre la continuidad del FIT después de octubre, donde por un lado se planteó la necesidad de unificación de los tres partidos que componen al FIT, y por el otro lado se planteó la necesidad de una discusión previa y más profunda sobre qué significa, en todo caso, el programa del partido, cómo se construye y qué refleja las distintas estrategias entre los partidos, con qué sectores, en todo caso, un partido revolucionario debe confluir para construirse, qué sectores sociales, el movimiento obrero en particular, y qué sectores en el sentido de las experiencias que se hagan en la lucha de clases, y con los sectores que saquen las experiencias, digamos, de la lucha de clases, los partidos tendrían que confluir. Así que esa quedó como discusión pendiente, que es una decisión que se viene dando aparte se dio en varias mesas, así que bueno, hasta ahí quedó esa propuesta. Y otra propuesta era para preparar esas jornadas, y por ahí para todos será que las posiciones, que son muchas y bueno, todas tienen un largo desarrollo, acá resumimos, que se pueden escribir y subir al blog para que sigan desarrollándose ahí, en todo caso preparar las jornadas en base a eso.